Tenemos esa perfecta paz cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros concentramos todos nuestros pensamientos en Él, no cuando los tenemos concentrados en nosotros mismos, ni en nuestros problemas, ni en nuestras dificultades. Esa es la perfecta paz de Dios que la conseguimos cuando nosotros confiamos plenamente en Él y concentramos en Él nuestros pensamientos. La palabra paz, ustedes saben, es shalom en el hebreo, pero en general significa paz y bienestar. Pero la palabra shalom, paz, abarca mucho más. Significa que hay salud. Cuando hay paz, está lleno de salud. Hay armonía, hay paz interior, hay calma y hay tranquilidad. Esa perfecta paz significa que tenemos tanto paz interior como paz exterior. La paz interior la tenemos cuando sabemos que ya tenemos paz con Dios. Y esa paz con Dios la recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice en Romanos 4, versículo 25, dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados, pero Él fue resucitado para hacernos a nosotros justicia de Dios. Fue así como Él nos reconcilió con Dios, con nuestro Padre, porque Él se llevó lo que nos separaba de Dios, se llevó todos nuestros pecados en la cruz. Es por eso que en Romanos 5:1 dice, así pues, justificados por la fe. Si ven, recibimos la justificación por la fe, que ahora tenemos una relación correcta con Dios, con nuestro Padre. Y dice que ahora que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado y Él obtuvo esta reconciliación con nuestro Padre Celestial. Si con alguien tenemos que tener paz, es con Dios, y a través del sacrificio de Jesús y al justificarnos, al llevarse todos nuestros pecados, ahora tenemos paz con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Esa es la paz interior que nosotros ahora tenemos, pero esa paz también se refleja exteriormente, porque cuando el cuerpo está lleno de paz, hay sanidad en el cuerpo. Eso significa que en el cuerpo no hay enfermedad, porque permanece todo el cuerpo en la paz de Cristo. Aleluya. Entonces, Jesús nos dio su paz. La palabra nos dice que en Juan 14:27 dice, Jesús antes de irse de este mundo, Él nos dejó la paz. Él dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. Hermanos, nosotros hemos recibido la verdadera paz. Hemos recibido la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos en la palabra shalom, Jesús cumplía con todo eso. Jesús jamás estuvo enfermo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Nunca dice en ninguna parte de la Biblia que Jesús tenía fiebre o que Jesús estaba enfermo y no pudo salir a sanar a nadie. No, Jesús caminaba todo el tiempo lleno de salud. Jesús andaba siempre en armonía. Él llegaba a todos los sitios en el momento perfecto en que tenía que llegar él. Él es el príncipe de paz, y esa fue la misma paz que nos dejó a nosotros. Jesús siempre llegaba a tiempo, nunca llegaba antes ni llegaba después. Las hermanas de Lázaro podrían pensar que él llegó tarde, ¿verdad? Y eso se lo dijeron a él: si hubieras estado aquí antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús llegó después de 4 días que Lázaro había muerto, y Jesús llegó con esa armonía, y todos pudieron ver la gloria de Dios porque resucitó a Jesús. Jesús estaba siempre lleno de esa paz interior, siempre estaba en calma y hacía todo tranquilamente. Esa fue la paz que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Es
paz en nuestra mente y paz en nuestros corazones. Es totalmente diferente a la paz del mundo. Nuestra paz depende del príncipe de paz, depende del Señor, mientras que la paz del mundo es pasajera y depende de cualquier circunstancia. Si te está yendo bien en el trabajo, si todos en tu casa están bien, nadie está enfermo, estás bien, pero apenas se estremece alguno de esos pilares, hasta allí llegó la paz. Mientras que nosotros, en medio de cualquier dificultad, en medio de las tormentas, en medio de los problemas, podemos permanecer con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, Jesús además nos dice, ya yo les regalé la paz, pero Él nos advierte algo. Nos dice, no dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. La palabra nos dice en Proverbios 4:23, dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo les dejo mi paz, pero ustedes guarden su corazón, no dejen que se turbe y tenga miedo. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros nos sintamos mal, cada vez que nosotros nos sintamos que la mente la tenemos lleno de pensamiento y estamos tratando de resolver problemas, dándole vuelta a los problemas y tratando de buscar la solución por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio conocimiento, ya nos damos cuenta enseguida que esa paz que Jesús nos dejó se está alterando. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que de paz. Tenemos que acercarnos al Señor, así como Él nos dice en Mateo 11:28. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos va a dar descanso y yo les daré descanso. Hermanos, y la Biblia en muchas partes nos dice lo mismo. En Filipenses 4, versículos del 6 al 7, nosotros para poder mantener esa paz, que es la que trae sanidad a todo nuestro cuerpo, nos dice que no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué? Oren por todo lo que tienes en tu mente, entrégaselo al Señor, todas esas cargas, toda esa pesadez, entrégasela a nuestro Señor Jesucristo y Él te va a dar descanso. Y la palabra promete, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Si ven, lo importante siempre es el corazón, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aleluya. También podemos guardar nuestro corazón, no dejar que se turbe y tenga miedo a través de la palabra. Buscamos cualquier palabra, cualquier promesa del Señor que sea pertinente a nuestro problema, a lo que nos tiene preocupados. Y todos sabemos que la palabra de Dios tiene poder. La palabra dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra donde nadie puede llegar, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa la palabra para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que nuestra vida tiene que ser siempre llena de la palabra, confiando en la palabra que tiene poder para transformar cualquier situación que altere nuestra paz. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, como nosotros, de parte de nosotros está mantener esa paz que Jesús nos ha regalado, ¿verdad? Que no es la misma paz que hay en el mundo. Entonces, fíjense, nosotros aquí no vivimos solos. Siempre puede que de parte de nosotros esté caminar en paz, pero estamos rodeados de todas las personas aquí en el mundo. Entonces hay una escritura que nos dice cómo podemos caminar en medio de todas las personas y mantener esa paz. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12. Dice la palabra en el versículo 8, nos dice, en fin, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos,
fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Nos está diciendo la palabra que todos nosotros tenemos que estar en un mismo sentir, en una misma forma de pensar, con una misma mente, con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que caminar también con esa mente de Cristo. Y la palabra nos dice que debemos estar en ese mismo sentir, en esa misma mente, siendo compasivos. Lo vemos con Jesús. Jesús era un hombre lleno siempre de compasión. Dice en Mateo 9:36 que Jesús, cuando veía a las multitudes, él veía a toda la gente, los veía a todos desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Es así como nosotros tenemos que ver a las personas que aún no tienen el Señor. Están dispersas, están todas confundidas porque no tienen un pastor que las alimente con la palabra, no tienen un pastor que las guíe. Entonces es así como nosotros tenemos que caminar, con compasión por las personas, y así mantenemos nosotros nuestra paz. También dice la palabra que seamos fraternales. Jesús era amigable, es el gozo, así que él siempre estaba lleno de felicidad y siempre la gente se le podía acercar a él. También dice que seamos misericordiosos. Jesús estaba todo el tiempo lleno de misericordia, le importaba lo que a la gente le sucedía, el dolor, el sufrimiento, y él enseguida estaba listo para sanar, para bendecirlos en cada situación en que estuvieran. Y también nos dice la palabra que tenemos que ser humildes de espíritu, y así es Jesús, siendo Dios. Siendo Dios, él vino aquí a la tierra y estaba todo el tiempo sirviendo, todo el tiempo ayudando. Y es así como nos dice a nosotros la palabra, que tenemos que estar todos nosotros con ese mismo sentir, con esa misma mente de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso Jesús nos dijo, dio ese mandamiento antes de irse de aquí de la tierra, nos dejó un mandamiento, y este mandamiento, si caminamos en él, todo el tiempo vamos a estar en paz, porque dice que nos amemos los unos a los otros, así como yo los he amado, ámense ustedes también los unos a los otros. No hay contiendas, no hay peleas si todos nos amamos los unos a los otros. Y es así como a nosotros nos van a identificar, no porque yo diga que soy pastor, o porque yo vaya a la iglesia, o porque tú vayas a la iglesia, o porque digas que eres cristiano, te van a reconocer. No, nos van a reconocer a todos los que estamos en Cristo es si nos amamos los unos a los otros. Aleluya. Y sigue diciendo aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, ahora en el versículo 9, nos dice la palabra: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Hermanos, en el mundo eso es lo común, eso es lo que vemos todo el tiempo, la gente devolviendo mal por mal, venganzas, vemos también insulto por insulto. ¿Y qué es insulto? Insultar es hablar mal de alguien, porque cuando la gente te está insultando, te está diciendo algo malo, te está maldiciendo, no te está diciendo qué bonitos ojos tienes. Entonces, fíjense qué nos dice la palabra. Nosotros no estamos, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, así que no podemos adoptar las costumbres del mundo y andar devolviendo mal por mal o insulto por insulto. ¿Y qué nos dice entonces la palabra que debemos hacer nosotros? Bueno, la palabra nos dice, más bien, bendigan. Sí, y uno va a decir, pero ¿cómo si esa persona me está insultándome? Bueno, la palabra nos dice que más bien bendigan. Recuerde que tenemos que renovar la mente para actuar de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a la moldura del mundo. Y la palabra nos dice a nosotros que en vez nosotros tenemos es que bendecir. ¿Y saben por qué? Porque para eso han sido llamados. Si algunos de ustedes no sabían cuál era el llamado que tenía del Señor, ese es su llamado. Han sido llamados para bendecir. Hermanos, y nosotros para bendecir tenemos que tener bendición para dar, ¿verdad? Y aquí la palabra nos lo dice. Dice, porque para eso ustedes fueron llamados, para bendecir, para heredar una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición.
cada vez, aunque no te guste, tenemos que bendecir a las personas en vez de maldecirlas, porque el Señor siempre está recompensando. Recuerden, el Señor recompensa a los que lo buscan y el Señor nos va a recompensar con una bendición. El Señor así también, ¿se acuerdan? El Señor Jesús, Él respondía siempre con bien. Él nunca devolvía mal por mal ni insulto por insulto. Dice la palabra en Primera de Pedro 2:23 que a Jesús cuando lo insultaba, él no contestaba, él no devolvía con insultos. Y cuando lo hacían sufrir, no los amenazaba, sino que él se entregaba a Dios y dejaba que Dios juzgara con justicia. Así es la forma como Jesús trató todos los insultos que él llevó cuando estaba en la cruz, todas las cosas malas que le hacían. Jesús no devolvía ningún insulto, así que nosotros tampoco no nos podemos rebajar al nivel de la persona que nos está haciendo mal o que nos está insultando, que nos está maldiciendo. En vez debemos es bendecir. La palabra bendición en el griego es la palabra eulogeo y significa bendecir, significa no solamente bendiciones, hermano, sí, Dios te bendiga, todo eso está bien, pero la palabra bendecir significa que hablas algo bueno o de alguien o de algo, que celebras a alguien o alabas a alguien, ¿sí? Es hablar bien de alguien, de algo. Eso es lo que significa la palabra bendecir. Y hermanos, Dios nos bendice a nosotros para que nosotros también seamos de bendición a los demás. Y el Señor empezó primero a bendecir y empezó con Abraham. La palabra nos dice en Génesis 12, versículos del 1 al 3, dice la palabra que Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y serás una bendición para otros. Sí, y miren lo que hace Dios. Le dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hermanos, y ahí estamos nosotros. Fuimos incluidos dentro de todas esas familias que Dios bendice a través de Abraham. ¿Por qué? Porque esa bendición llegó a nosotros, a todos los que estamos en Cristo, llegó a la semilla de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor ahora nos bendice a nosotros para que esa bendición siga fluyendo a través de nosotros. Dice la palabra en Juan 1:16, de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, dice que de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Eso es, gracia es el favor inmerecido de Dios. Hemos recibido bendición sobre bendición, una bendición inmerecida sobre otro. Eso es lo que el Señor nos ha llamado para ser de bendición. Es como si nos fuéramos a una playa y vemos que llega una ola y luego llega otra ola y luego otra ola. Eso es, así el Señor nos bendice de bendición en bendición. Aleluya. Entonces, ahora en el versículo 10 dice el tema que estoy explicando en la enseñanza del día de hoy. Dice en el versículo 10, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, miren lo que nos dice la palabra: refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Sí ven? El futuro de nosotros depende de nuestra lengua, de lo que nosotros estamos hablando. Si estamos hablando mal o si estamos diciendo mentiras. La palabra dice, si quieres disfrutar de la vida y gozar muchos días felices,
eso ya nos corresponde a nosotros, ¿sí? Yo no voy a frenarle la lengua a otra persona, no, a uno mismo le toca refrenar su lengua de hablar el mal y de decir mentiras. ¿Qué es hablar el mal? Ya lo vimos, es todo lo contrario de hablar el bien. Cuando hablas bien de una persona, la estás bendiciendo, estás diciendo algo bueno, estás diciendo algo bueno de la persona o de alguna cosa. Aquí maldecir, estamos hablando mal de la persona, por eso es lo mismo que un insulto, estamos diciendo algo mal de esa persona o de algo, también puede ser. Entonces, fíjense, nosotros no, fuimos llamados para bendecir. En Romanos 12:14 dice la palabra, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Otra cosa que tenemos que refrenar también es que nuestros labios digan mentiras. Hermanos, nosotros no somos hijos del diablo. ¿Por qué? El diablo, desde un principio, él ha odiado la verdad. Dice la palabra en Juan 8:44 que el diablo ha odiado la verdad y cuando miente, cuando el diablo miente, él actúa de acuerdo a su naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Por qué vamos a imitarlo a él? No, nosotros no tenemos nada con él. La palabra nos dice en Efesios 5:1 a quién tenemos que imitar. Nosotros tenemos que imitar es a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, que Él es, nosotros somos sus hijos amados. ¿Y cómo lo vamos a imitar a Él? Bueno, llevando una vida de amor. Lo mismo que nos dijo Jesús en el nuevo mandamiento. Tenemos que llevar una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó como una ofrenda y sacrificio para Dios. Aleluya. Así que recuerden, ustedes son los hijos amados de Dios, de nuestro Padre Celestial. También, hermanos, Jesús jamás de sus labios, él dijo una mentira. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra dice en Primera de Pedro 2:22 que Jesús nunca pecó y en sus labios, con sus labios, él jamás engañó a nadie. Aleluya. Así que la palabra nos dice en el versículo 11, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Es así como tenemos que estar todo el tiempo esforzándonos por mantener esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Y en el versículo 12 dice la palabra, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Nosotros nada más tenemos que preocuparnos por bendecir a las personas. La palabra nos dice que el Señor está sobre los justos y sus ojos están sobre los justos y eso somos nosotros porque Jesús nos dio la justicia de Dios y el Señor ahora mismo está también atento a nuestras oraciones y no nos tenemos que preocupar por quién nos devuelve mal, por quién nos insulta, por quién nos maldice, porque la palabra claramente dice que el Señor, el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. El Señor es quien nos defiende, el Señor es quien nos ayuda y el Señor es quien nos protege. Entonces, hermanos, fíjense que con la lengua nosotros podemos bendecir, pero igual también con la lengua podemos maldecir. En Santiago capítulo 3 dice la palabra del 9 al 11, dice en el versículo 9, dice, con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella también, con la lengua, maldecimos a los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe seguir así, dice el apóstol Santiago. Y sigue diciendo, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Ya ven,
hermanos, el Señor nos hizo fue para bendecir. No tenemos que estar maldiciendo a la misma gente que el Señor también los creó. Así como nos creó a nosotros, también creó otras personas. Y el Señor no nos ha llamado a maldecir. Y nuestras palabras tienen poder. Así que el Señor nos ha llamado es a bendecir a todas las personas. Aleluya. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que bendigamos y no maldigamos, porque nosotros vamos a recibir, vamos a heredar una bendición cada vez que nosotros bendecimos. Entonces, cuando ustedes hablan bien de alguien, ejemplo, hablan bien de tu hijo, hablas bien de tu esposo, hablas bien de tu matrimonio, hablas bien de un amigo, hablas bien de un hermano, estás bendiciéndolos, los estás bendiciendo a todos ellos. Pero por el contrario, cuando hablamos mal de alguien, ¿sí? Por ejemplo, hablas mal ha pasado, está todo seco, no ha llovido casi, y nosotros, por ejemplo, comienza a llover. Hay veces que somos débiles y decimos, anda, pero esta lluvia ya me tiene cansada, esta lluvia ya me tiene harta. Sí, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando nuestra lengua y estamos maldiciendo algo que en realidad es una bendición. La palabra nos dice en Santiago 1:17 que todo lo bueno y perfecto es un regalo que recibimos de Dios nuestro Padre. ¿Sí ve? Estamos hablando, aparentemente eso no es nada, pero aquí la palabra nos está diciendo que no maldigamos, no hablemos mal de alguien o no hablemos mal de algo. En ese caso estábamos maldiciendo la lluvia, donde la lluvia es una bendición que hemos recibido de Dios. También cuando a veces maldecimos a un hijo, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo perdió el año o perdió unas materias y comenzamos a decir con la lengua, a decirle, es que tú eres un bueno para nada, tú eres bruto, eres esto. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Están saliendo palabras malas en contra de nuestra propia semilla. Estamos maldiciendo algo que en realidad es una bendición. La palabra nos dice en el Salmo 127:3, dice que los hijos son un regalo de Dios, hermanos. Los hijos son un regalo de Dios y son una recompensa de parte de Él. Aleluya. Así que tenemos que controlar nuestra lengua, refrenar nuestra lengua de hablar el mal. En Efesios 4:29 nos dice lo mismo, dice que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificar. Si le estamos hablando a un hijo así o a un hermano o a un familiar, no lo estamos edificando, lo estamos destruyendo con las palabras, o sea que lo estamos maldiciendo. Así que hermanos, escojamos bendecir porque para eso fuimos llamados y el Señor promete que nos va a dar una bendición. Lo mismo sucede en las relaciones, en el matrimonio, ¿verdad? Estamos tratando de mantener esa paz que Jesús nos dejó. ¿Y qué pasa? Comenzamos a condenar, que condenas al esposo o condenas a la esposa y comienzan a salir palabras, a decir que tú eres bueno para nada o que tú siempre eres el mismo, tú nunca cambias. O sea, ahí enseguida, ¿qué se está haciendo? Estamos devolviendo mal por mal e insulto por insulto. Y tenemos a un padre que lo está viendo. El Señor no le gusta el mal y nosotros tenemos que mantener la calma y la tranquilidad, y para eso nos podemos desahogar es con el Señor, no con las personas. Y nosotros no estamos para eso, para estar maldiciendo ni en contiendas. La palabra dice en Lucas 11:17, dice que una familia dividida por peleas se desintegrará. Y nosotros no queremos eso. El único que quiere eso es el enemigo, porque eso fue lo que él vino a hacer aquí a la tierra. Él vino a robar, a matar y a destruir los matrimonios, a destruir a los hijos, a destruir todo. Pero gracias a Dios Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya.
También el hombre tiene que considerarse bendecido por Dios. La palabra dice en Proverbios 18:22, dice que el hombre que haya esposa haya un tesoro. No tienes que seguir buscando más tesoro, lo tienes allí mismo en la casa. Haya un tesoro y recibe el favor del Señor. Aleluya. Es doble premio allí que reciben los hombres en el hogar. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre el Espíritu Santo es nuestra guía y el Espíritu Santo es el único capaz de transformar a las personas. A Él le entregamos todas nuestras cargas y Él se encarga de cambiar a las personas. Y nosotros, mientras tanto, seguimos haciendo lo que dice la palabra, que es lo que nos trae paz, que es lo que trae sanidad a nuestro cuerpo. Seguimos bendiciendo porque para eso fuimos llamados, para heredar una bendición tras otra bendición. Aleluya. Entonces, hermanos, la palabra tiene poder. Todo lo que salga de nuestra boca, la palabra tiene poder en nosotros los que somos cristianos. En Proverbios 18:21 dice que muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. ¿Qué estamos hablando? ¿Muerte todo el tiempo o estamos hablando vida? Habla vida porque eso es lo que vamos a comer, el fruto de la vida, y es mejor hablar de la vida. Hay un pasaje donde Jesús nos explica el poder que tienen las palabras, ¿sí? ¿Son para vida o son para muerte? Y eso lo vemos en Marcos 11, versículo del 12 hasta el 14. Marcos 11, versículo del 12 al 14. Y esto sucedió cuando, dice la palabra, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Sí, ahí ven, Jesús cuando vino a la tierra, aunque él era Dios, también era 100% hombre y tenía los mismos, sentía lo mismo que nosotros. A Jesús también le dio hambre. Y él dice la palabra que viendo a lo lejos, él vio a una higuera que tenía hojas. Fue a ver si hallaba algún fruto y cuando llegó a la higuera, solo encontró que tenía hojas porque no era tiempo de higos, ¿sí? O sea, ya la planta parecía que tenía frutos, pero en realidad lo único que tenía era hojas. Ni siquiera, puede que los higos no estuvieran maduros, pero ni siquiera tenía ninguno verde. O como le dice uno, biche, no tenía nada. Así que Jesús le dijo a la higuera, Jesús le dijo que nadie jamás vuelva a comer fruto de ti, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto, le dijo Jesús. Y los discípulos de Jesús oyeron lo que dijo él. Si ven, Jesús no le dijo a la higuera, no le dijo, te maldigo, no. Él no dijo eso, aunque maldecir es eso, pero él no le dijo yo te maldigo, no, él habló mal de la higuera, la sentenció a muerte y las palabras tienen poder. Así que fíjense, a la mañana siguiente, dice la palabra en el versículo 20, dice, a la mañana siguiente cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Una planta, cuando se seca de raíz, no podemos ver lo que está pasando dentro, ¿verdad? Porque la raíz está dentro de la tierra, pero para decir que se secó de raíz es porque las hojas ya estaban secas también. Y recuerdan, Jesús el día anterior maldijo a esta higuera. O sea que nos damos cuenta que desde el momento que salió la maldición de Jesús de su boca, que maldijo a la higuera, inmediatamente la raíz de esa planta empezó a secarse. ¿Sí ven? Y por eso en el versículo 21, Pedro dice, Pedro se acordó y le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Así que hay un tiempo desde el momento en que Jesús le habló a la higuera y al día siguiente, por la fe tan grande que tenía Jesús, ya la planta estaba totalmente seca. Igual nosotros, cuando reprendemos, cuando echamos fuera
la enfermedad, el dolor, lo que sea que nos está atribulando, nosotros tenemos que también confiar, así como hizo Jesús, que ya la enfermedad se está secando de raíz. Aleluya. El problema se está secando de raíz. Y Jesús en ese momento le dijo a los discípulos, cuando ellos vieron que ya la higuera se había secado, Jesús les dijo en el versículo 22, les dijo, tengan fe en Dios. Ahora yo les aclaro esto, ahí en realidad la palabra tengan fe en Dios no es la verdadera traducción allí. Los mismos eruditos griegos, porque fue traducido del griego al español, dice que allí lo que debe decir es tengan la fe de Dios. Lo que Jesús le dijo a los discípulos fue que tengan la fe de Dios, porque lo otro que dice es tengan fe en Dios, y nosotros ya tenemos fe en Dios. Los discípulos tenían fe en Dios, pero Jesús lo que realmente quería decir ahí era que tengan la fe de Dios, o sea, tengan la misma clase de fe que tiene Dios. Y enseguida él empieza a explicarle cómo es la fe con la que opera Dios. Y dice en el versículo 23, dice, en verdad les digo, le dijo Jesús, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, monte es una montaña, cualquiera le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. ¿Sí ven? Esa es la fe de Dios. Dios habla y lo que dice, él no duda, él lo cree en su corazón y lo que él dice va a suceder. Hermanos, ese es el mismo espíritu de fe que el Señor nos ha dado a nosotros. La palabra dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice, escrito está, creí y por eso hablé. Y con ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Esa es la clase de fe que tiene Dios. Él cree en algo, lo habla y sucede. Aleluya. Entonces Jesús les estaba enseñando a los discípulos cómo hacer para que esa montaña, la montaña en la Biblia también se refiere a cualquier problema, un problema grande, una deuda gigantesca, una enfermedad. Sí, cualquier cosa, nosotros lo podemos echar en el nombre de Jesús. Las palabras, nuestras palabras tienen poder. Aleluya. Le puedes decir enfermedad, te echo fuera, te arrojo a la mar en el nombre de Cristo Jesús, creyendo y no dudando en que lo que dices va a suceder. Sí, y confesando la palabra también. Podemos decir a una deuda, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaro todas mis deudas, todas pagadas en el nombre de Cristo Jesús. Sí, nosotros, nuestra vida es creer y hablar. Sí, ese es el espíritu de fe. Nosotros creemos y por eso hablamos. Aleluya. Así que, hermanos, Jesús quiere que nosotros tengamos la misma clase de fe que tiene Dios, y la clase de fe que tiene Dios también la vemos desde la creación. La palabra dice en Génesis capítulo 1, versículos del 2 al 3, ya Dios creó los cielos y la tierra, pero resulta, dice en el versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo estaba en oscuridad, todo estaba en tinieblas, y estaba Dios allí observando todo. ¿Y qué hizo él? Dios no dijo, ¡ah, qué oscuridad! No, Dios dijo fue que haya luz, y hubo luz. Él habló lo que él quería ver, y eso fue lo que él vio, que haya luz, y hubo luz. Aleluya. Ese es el espíritu de fe
creí y por eso hablé. Y por eso también nosotros con ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Aleluya. Hermanos, nosotros fuimos creados a la imagen de nuestro Señor, a la imagen de Dios. Y Dios quiere que nosotros siempre hablemos vida y hablemos bendición. La palabra nos dice en Deuteronomio 30, versículo 19, dice la palabra, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y el mismo Dios nos dice qué es lo que tenemos que escoger. Y Él dice, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Hermanos, así que escojamos hablar vida, escojamos hablar bendición. Una gran razón por la cual mucha gente no ha recibido la sanidad es porque no guardan el corazón y su corazón está lleno todavía de rencor, está lleno de amargura y está lleno también de falta de perdón. Hermanos, y la palabra nos dice en Efesios 4, versículos 31 y al 32, porque esto no debe ser así. La persona que guarda rencor, la persona que no tiene falta de perdón, es porque no ha caído en cuenta que ya fue perdonada. Si ya fuiste perdonado, también tienes la capacidad de amar. Lo mismo que nosotros ahora amamos, podemos amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero, ¿sí? Él nos ama a nosotros primero y podemos amarlo a Él y a los demás. Y Él también nos perdona a nosotros primero y es así que nosotros también podemos perdonar a los demás. Entonces, la Biblia nos dice en Efesios 4, del 31 al 32, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos y así como toda malicia. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermanos, Jesús nos dijo, no dejes que tu corazón se turbe y tenga miedo. No puede haber paz en el corazón y por lo tanto tampoco hay paz en el cuerpo mientras guardemos nuestra rencor, una raíz de amargura o falta de perdón, que no hayamos perdonado a alguien. Y podrá decir la persona, no merece mi perdón. Bueno, precisamente de eso se trata la gracia. La gracia es el favor inmerecido, ¿sí? El perdón es para las personas que no se lo merecen. Ninguno de nosotros nos merecíamos el perdón de Dios, pero Él prefirió sacrificar a nosotros y así mismo Él quiere que así como recibimos nosotros perdón de Él, igual perdonamos también a los demás. Aleluya. Hermanos, la palabra también nos dice en Proverbios 14:30, dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo, pero los celos o la envidia son como cáncer en los huesos y nosotros no queremos eso. Ya saben, el mismo Jesús nos dio su paz y quiere que mantengamos ese corazón lleno de paz, que es lo que nos va a dar salud a todo nuestro cuerpo. Aleluya. Así que hoy puedes escoger la vida y liberar a esa persona que no has podido perdonar, porque si no la perdonas, el daño te lo haces tú mismo. Libérate y escoge la vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que el mismo Señor Jesucristo, vemos el ejemplo Él, todo lo que sufrió Jesús, todo lo que le hicieron, toda la maldición que recibió y Él en Lucas 23:34, en la cruz, Él oró al Padre y ¿qué le dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Entonces, hermanos, la palabra también nos dice a nosotros, a todos, en Romanos 12:21, nos dice que no seas vencido por el mal, sino vence el mal
con el bien. Aleluya. Y ya para terminar, hermanos, y en conclusión, si vencemos el mal con el bien, si perdonamos, si mantenemos la paz que Jesús nos dio y bendecimos en vez de maldecir, vamos a disfrutar de la vida y a gozar muchos días felices. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa iglesia, Señor, que están todos aquí reunidos, Señor, escuchando tu palabra, Señor, tu palabra de bendición, Señor, para cada corazón, para cada familia, Señor, para cada matrimonio aquí reunido en esta iglesia, Padre. Padre, tu bendición, tu paz, Señor, que tú nos has dejado, Señor, en cada uno de ellos, Señor, trayendo sanidad a todo su cuerpo, Señor, todas sus células, todos sus órganos, todo su cuerpo sanando ahora mismo, Señor, porque hemos entendido, Señor, que nuestro cuerpo para estar sano necesita de esa paz interior, de esa paz perfecta, Señor Jesús, que tú nos has dado, Señor, esa paz que se mantiene cuando confiamos en ti, cuando sabemos que no tenemos a nadie más, solamente a ti, Señor. En ti está toda nuestra confianza, Señor, y todos nuestros pensamientos están solo en ti, Señor. Dejemos afuera, dejemos atrás todo lo que nos distrae de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos enfermos, pongamos la mirada en Cristo. Toda distracción, no apartemos toda distracción y nuestra mirada está solo en el Señor y manteniendo esa paz, caminando en amor, amándonos los unos a los otros, Señor, así como tú nos has amado, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú bendices aquí ahora mismo, Señor, cada hogar, Señor, Padre. Tú, todos, Padre, les has sanado su corazón, Señor, y ahora todos pueden hacer lo que tú, para lo que tú los has llamado, Señor. Tú eres el que nos bendice a nosotros, Señor, y permites que esas bendiciones que nosotros recibimos también sean, fluyan a través de nosotros, a través de las demás personas, Señor. Y nos llamaste, Señor, no a devolver mal por mal, ni insulto por insulto, Señor, sino a devolver bendiciones, Señor, porque tú prometes que en tu palabra que vamos a recibir bendición, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por los pastores, Señor, de gracia y plenitud y de luz y vida, Señor. Síguelos bendiciendo, Señor, y que ellos sigan alimentando, Señor, a todas sus ovejas, a toda la congregación, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tu paz, Padre, que la mantengamos todos en nuestros corazones, Señor, y cada día estemos más sanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.